Continuamos en el noticiero central de Radio Universidad de Rosario en FM 103.3, también Radio UNR, ese es el nombre tanto para buscar nuestra aplicación como también para vernos en YouTube. Está aquí en nuestros estudios Franco Bartolacci, rector de nuestra universidad. ¿Podemos decir también flamante presidente del CIN o no? No, todavía no. No, eso es en marzo del próximo año. Ah, ansiedad de este lado, bien. Qué manera de decir, qué manera de decir buen día. Vicepresidente. Vicepresidente del CIN. Vicepresidente. Balance del año, si arranquemos como tranquilo. Una pregunta amplia. Podés arrancar si querés de lo subjetivo, que eso es algo novedoso. No, voy a decir lo obvio, que fue un año muy complicado, muy difícil, como los que nos ha tocado transitar. Pero la verdad que me gustaría más destacar lo positivo que lo hay y como dice la canción, viste, sacar belleza en este caos es virtud, y me gustaría destacar esa virtud de la comunidad de la UNR, que aún con todos los pesares y aún con todas las dificultades y la precariedad sigue estando a la altura de las circunstancias, y estamos provocando uno de los procesos, es bastante inédito, pero objetivamente es así, uno de los procesos de expansión más importantes de la historia, de toda la historia de nuestra universidad. En el dato que vos busques, nunca se crearon tantas carreras nuevas en tan poco tiempo como en estos últimos años. Nunca habíamos creado escuelas, las tres son preexistentes a la constitución de nuestra universidad, el Poli, Superior, la Agro. Hoy tenemos una en Puerto San Martín, una en General Lagos, la de Sociales en Ciudad Universitaria, una en el Trébol, la secundaria virtual. Pocas veces antes habíamos puesto tanto empeño en recuperar las condiciones de trabajo y estudio, el patrimonio de nuestros edificios. Hay obras realmente emblemáticas como la de Humanidades y la de Derecho, se suman ahora este año el Frente de Ciencias Económicas y Medicina, pero podríamos contar obras en todas las facultades y escuelas, y nunca antes la presencia de la universidad había sido tan potente, sobre todo en el centro sur de la provincia de Santa Fe. Yo entregué más de 9.000 certificados solo en diciembre, más de 2.000 de esos certificados fueron en Venado Tuerto, en Villa Constitución, en San Lorenzo, en San Jorge, en el Trébol, en Máximo Paz, en todas las localidades del centro sur. Entonces hay un fenómeno producto del compromiso de una comunidad, porque esto no lo hace una gestión si no hay una comunidad que, parada sobre su responsabilidad, habilite esas cosas, que le permite a la UNR, a pesar de todos los pesares, contar un proceso de crecimiento bien excepcional. Tal es así que en el 2026 vamos a poner en marcha una nueva facultad, hacía el año 87 que eso no pasaba, y 6 carreras nuevas, 4 de las cuales van a estar alojadas en esa nueva facultad, y otras 2, una en médicas y otra en la facultad de psicología. Todos fenómenos ratificados por las estadísticas, porque crecimos en cantidad de graduados, crecimos en cantidad de inscriptos y estudiantes cursando nuestras carreras. A mí me produce mucha satisfacción y orgullo en algún punto ser rector de una comunidad que es capaz de generar esas cosas, convencidos como estamos del valor que tiene la educación. En este contexto, el crecimiento de la universidad se dio como nunca antes se había dado, Franco, ¿no? Sí. Digo, por esto que decís, por la cantidad de carreras nuevas, por una facultad nueva. Tengo entendido que ya hay preinscriptos a las carreras. Más de 1.200 claro. a la nueva facultad. Vamos a tener datos en las próximas semanas, pero nosotros habíamos pasado de un promedio de 20.000 preinscriptos por año en el 2025 a más de 30.000. El salto fue realmente muy pronunciado, y este año lo vamos a superar otra vez. Por supuesto que buena parte se justifica en la expansión de la propuesta de formación. Sí. Es más, yo te diría que casi sin darnos cuenta, porque somos contemporáneos del fenómeno, están haciendo en su fisonomía un nuevo modelo de universidad en lo que estamos haciendo en la Universidad de Rosario. Por las reformas que estamos impulsando en las carreras tradicionales y en nuestras facultades y escuelas ya consolidadas, y por lo que estamos generando nuevo, haciendo presente a la universidad en cosas que tradicionalmente no estaba presente. Que algunos discuten, ¿no? Porque algunos podrán decir, bueno, pero ¿qué tiene que hacer la UNR con una secundaria virtual? No es su misión, porque está esa idea de asociar la universidad a la formación de profesionales, sobre todo en las tradiciones, en las disciplinas más tradicionales. Yo creo que todo lo contrario, y hay que ver los testimonios de la gente que accede a un laburo por lo que se formó en la escuela de oficio, de la gente que con 50, 60, 70 años se recibe y termina la secundaria cuando tenía una espina clavada porque no había podido hacerlo, porque la vida lo llevó por otro lugar.
a mí me gustaría destacar en el cierre de año a esa comunidad que abre esas puertas de esta manera y que está poniendo en marcha este proceso de transformación, porque es fácil hacerlo cuando hay holgura. Ahora, cuando hay mucha precariedad como la que tenemos hoy, seguir haciendo estas cosas realmente es muy loable. No pasa en todas las universidades del país, y no es que no pase porque no quieran o porque no estén convencidos de esto, porque a veces las dificultades imponen limitaciones para poder hacerlo. También nos encontramos para tomar algunos de los puntos que estabas haciendo referencia, que pueden ser las críticas hacia adentro y algunas, creo que es menor, desde afuera hacia las universidades, el tema del involucramiento de la universidad de manera transversal en montones de aspectos y temas de cada sociedad, en este caso la comarca rosarina. Pensar y qué análisis haces de lo que significa esta cuestión de extensionista, podríamos decir, en términos universitarios, lo que ha significado la repercusión del abrazo a la Universidad Argentina, el abrazo a la Universidad de Rosario, en todas las marchas y en todas las instancias de defensa. Podemos hablar del presupuesto, que son números, pero sin duda que es la vida, es el oxígeno para que cualquier institución pueda funcionar. Sí, yo creo que es un reconocimiento al valor que la universidad pública en general tiene, que la Universidad de Rosario en particular. No es casual que nosotros ocupemos responsabilidades, yo no lo asumo en términos personales, en el Consejo Interuniversitario Nacional, que un estudiante de nuestra universidad sea el presidente de la Federación Universitaria Argentina, que la UNR tenga ese protagonismo a nivel nacional, también es un reconocimiento del sistema a lo que la UNR viene haciendo en estos últimos años, no solo en la discusión del presupuesto y de la cuestión educativa o científica, sino en políticas de gestión institucional, que en algún punto para muchas universidades constituyen un modelo a seguir. Para mí es una obsesión, y casi que dedicamos buena parte de la energía desde el primer día de gestión a ese objetivo, dar vuelta a la universidad. Con usted lo hemos hablado muchas veces. Yo creo que la universidad tiene una potencialidad tremenda, que la mayoría de las veces esa potencia está cerrada sobre sí misma, es una especie de palacio de saberes clausurados. Una obsesión, ¿cuál fue? Fue dar vuelta a la Universidad Nacional de Rosario, ponerla más de cara a los problemas que tiene la ciudad y la región, y hacerla presente ahí donde haga falta. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sostiene esa comunidad que nos reconoce y nos abraza con su esfuerzo. El presupuesto, ¿de dónde viene? Claro. De lo que el Estado Nacional destina, y eso es lo que todos los argentinos ponemos para sostener un sistema universitario como el nuestro. Bueno, ¿por qué lo hace esa sociedad? Incluso mucha gente que nunca pasó por la universidad o que quizás no pueda ver a sus hijos cursando en la universidad, porque tienen la expectativa de que algún día puedan llegar, porque tienen la esperanza de que esa universidad forme buenos profesionales que ayuden al país a estar mejor y que esa institución genere cosas que puedan transformar la vida, sobre todo a la gente que la pasa mal. Entonces, para mí es un mandato que la universidad en todo lo que haga esté pensando cómo contribuye, cómo aporta a transformar eso que la sociedad necesita tanto. Entonces, si producimos ciencia, esa ciencia tiene que estar mirando, no es el objetivo de autosatisfacción intelectual, el desarrollo de un proyecto. Tiene que ser un proyecto que esté mirando cómo aporta a transformar algo que sea una preocupación, claro, sobre todo de Rosario y la región, que es nuestro ámbito de influencia. Hay que formar profesionales pensando cómo esos profesionales contribuyen con su compromiso y su excelencia a que la sociedad esté un poco mejor, y hay que generar cosas que le cambien la vida a la gente. Bueno, una secundaria virtual que le permite a alguien terminar la escuela media cuando no lo pudo hacer por distintas razones de la vida, es un instrumento que le cambia la vida a la gente. La escuela de oficios es un instrumento que le cambia la vida a la gente. Poner en marcha carreras nuevas le cambia la vida a mucha gente, porque hay que escuchar el testimonio de pibes y pibas que te dicen: la verdad que si no estuviera en el ámbito de lo público yo no podría estar estudiando lo que me gusta o lo que es mi vocación. Bueno, todas las cosas que venimos haciendo tienen ese objetivo, y a mí me produce algo de satisfacción por el enorme esfuerzo que demanda en estas condiciones poder sostener y hacer todo esto, que las estadísticas y que las devoluciones empiecen a mostrar que vale la pena todo ese esfuerzo y ese trabajo. Vos mencionabas una presencia inédita en el sur de la provincia, territorial, ¿no? También, ¿cuál es la estrategia? Es ser más que la Universidad Nacional solo de Rosario en términos geográficos, al menos referenciados. Conversábamos hace algunas semanas con el intendente de Venado Tuerto, que nos contaba, por ejemplo, sobre la nueva escuela, que también la nueva facultad la carrera de agronomía. Exactamente, que va a estar allí en el sur de la provincia. Bueno, imagínate lo importante, sentido, ¿sí? Lo importante que es que tuvimos tantos preinscriptos en la carrera de agronomía que abrimos en Venado Tuerto, como los que tuvimos en
Zavalla, que es la facultad original de Ciencias Agrarias. Mirá lo importante que es llegar, Claro. porque Disculpa cada que vez... no escuché, Franco, ¿misma cantidad? Sí. Uf. Y que cada vez se le hace más difícil a mucha gente. ¿Cuánto sale hoy que un estudiante del interior? Yo sé el esfuerzo que hace una familia porque vine de San Jorge a estudiar. Ahora se le hace cada vez más cuesta arriba a alguien poder acompañar que su hijo o su hija pueda vivir en la ciudad de Rosario con todo lo que se implica, y aún teniendo un montón de dispositivos como tiene la UNR para acompañar, a veces no se puede. Entonces, que llegue la universidad a las localidades con distintas propuestas, diplomaturas, licenciaturas, tecnicaturas, cursos de oficio, eso habilita que mucha gente que no puede venir a Rosario, a Santa Fe, a Rafaela, a las ciudades donde hay universidades públicas, pueda estar formándose de algo que le sirva para su desarrollo personal, y en ese desarrollo personal también contribuir al desarrollo de la sociedad en su conjunto. Entonces, hay mucha valoración. La verdad que la semana pasada fue maravillosa, porque en Venado tuvimos un acto extraordinario con un montón de gente. En Máximo Paz entregamos casi 500 certificados de los cursos de oficio, no solo para Máximo Paz, sino para todas las localidades de la región. En San Lorenzo, más de 150 certificados. En Villa Constitución, otros 380 certificados. Y así en muchos municipios y comunas. Yo creo que hay que seguir por ese camino. Ojalá pudiéramos mucho más. Obviamente que la condición que atravesamos a veces implica que uno tenga que pensar el desarrollo más mesurado de lo que quisiera, ¿no? Mencionábamos y estábamos charlando sobre lo que convidaba Jorge Pensar, Venado Tuerto. Estuve el año pasado en Cañada de Gómez, donde también la Universidad de Rosario tiene presencia. Y ¿qué otras ciudades la Universidad de la UNR tiene presencia en el sur de la provincia de Santa Fe? ¿Y qué significa también, para sumar en este análisis, por ejemplo, a Cañada de Gómez? El intendente, el chale de Cañada sería, no rosarino, que los dos son de allá en definitiva, planteaba el tema de la importancia para el propio cañadense de no tener que venirse. La conversación radicaba en el tren que ya no está, es para hablar sobre otro tema, ¿no? La importancia que tenía de los cañadenses no tener que venirse a Rosario. Estamos hablando de Cañada un tercio del tiempo de Venado Tuerto, pero en definitiva la importancia de poder tener la Universidad de Rosario y la presencia allá, con un dato que me pareció súper rico. Desde que aparece la UNR, además de las salas, de las aulas llenas de estudiantes, empezó a disputarle poder a lo que significan, porque eran varias, las propuestas privadas. ¿Cómo juega la intervención? No, es que eso es muy importante, porque a mucha gente que no puede venir acá, lo que le queda es acceder a formación de algunas plataformas virtuales de universidades privadas, que aún con un elevado costo de cuota termina siendo más económico que trasladarse y vivir en la ciudad de Rosario. Por supuesto que el umbral de formación que garantiza una y otra propuesta no tiene nada que ver, pero hay mucha gente a la que no le queda otra posibilidad. Entonces lo que está pasando es que muchas plataformas, universidades que tienen plataformas virtuales en el interior del país están convocando a muchos estudiantes, a muchos jóvenes, porque no tienen otra opción. Yo creo que hay que seguir trabajando en ese camino. También lo habilita mucho, vos nombrabas el caso de Matías, pasa con Leonel en Venado Tuerto. Hay una generación de intendentes y presidentes comunales muy vinculados a la historia de nuestra universidad, formados en nuestra universidad, con los que compartimos además generacionalmente algún tiempo en nuestras casas de estudio, y esa relación preexistente también como que contribuye a que sea más fácil generar las cosas, que quizás en otras situaciones hubiese sido más complejo. Franco, te pregunto también, y estaría bueno que nos cuentes un poco más y mejor sobre la nueva facultad que va a abrir, porque también hacía un montón de tiempo que eso no pasaba. Comentaba ya el interés que hay de personas preinscriptas. Bueno, contanos un poco. Hace el año 87 que no se creaba una facultad, la última había sido la Facultad de Psicología. Es un gran desafío. Estamos, como en todo lo que emprendemos en este tiempo, resolviendo a contratiempo todo lo que implica poner en marcha una nueva facultad, pero muy contentos con la convocatoria que tuvo. Ya llevamos más de 1.300 estudiantes inscriptos a las 4 carreras. La ventaja de hacer, primero, que era necesario, es tanto el proceso de expansión académica de la universidad que para alojar nuevas propuestas hacía falta un nuevo instrumento institucional.
Y segundo, que la ventaja que tiene construir un instrumento desde cero que permite un abordaje, una perspectiva en el diseño distinto, porque uno es como que tiene una hoja en blanco y se pone a dibujar y a pensar sobre esa hoja, y creo que en eso también avanzamos mucho, porque es un diseño más creativo, más innovador, más integral, más acorde a los tiempos que estamos viviendo, que a la universidad le hacía falta. Eso es algo también menos perceptible, pero tan importante como todo lo que contaba recién, que en todos los aspectos de la estructura institucional de la UNR hemos provocado reformas. Todas las ordenanzas estructurales de la universidad las reformamos y las pusimos más a tono con el mundo que estamos viviendo. Por eso digo que casi sin darnos cuenta estamos como moldeando o dándole forma a un nuevo modelo de universidad en esto que estamos generando en la UNR. Quizás se vea mejor con perspectiva dentro de algunos años. Parte de ese modelo tiene que ver con el sistema de créditos, parte de las reformas. Bueno, es así, pero es una reforma para todo el sistema. Yo creo que va a ser la más importante de los últimos 40 años en términos estructurales. Se pone en marcha a partir del 27 y cambia el punto de atención, el eje y la importancia, la relevancia se pone en el trayecto y el esfuerzo que realizan los estudiantes, en lo que le demanda efectivamente hacer una carrera, afina más o ajusta más la relación entre la duración teórica y la duración real que una carrera tiene, porque hoy evidenciabas una cantidad de horas requeridas en un plan de estudio que después no tenía nada que ver con la cantidad de horas real que le demandaba un estudiante, que no es solamente lo que contiene cursar en el aula o en un laboratorio una materia, sino preparar y hacer por fuera de esa aula o ese laboratorio lo que necesita para aprobarla. Pero además facilita la movilidad entre facultades de la misma universidad, entre universidades de Argentina y con universidades del mundo, y nos pone más a tono con lo que el mundo exige. A nosotros nos pasa hoy que tenemos muchas dificultades para hacer convenio de doble titulación con instituciones de Estados Unidos o Europa por el modelo de créditos que ellos tienen, y al no tenerlos nosotros, eso nos genera una limitación. Entonces esa es para mí una de las reformas más importantes, pero la primera, que se cuenta bastante poco, nosotros fuimos la primera universidad del país que modificó la carga horaria de sus planes de estudio, estableciendo, hay una legislación nacional de la cual nosotros no podemos mover, que establece un mínimo y un máximo. Claro. Lo que nosotros dispusimos es que el mínimo exigido por el sistema para la UNR cuenta desde ahora como el máximo. Por eso todas las carreras nuevas son de 3 o 4 años, por eso buena parte de las que se están reformando se están ajustando a esa normativa, y ya empezamos a tener impacto en la cantidad de graduados, que no es lesionar la formación de excelencia, es interpretar que hay una idea que es vieja en algún punto, de que todo lo que está contenido en una disciplina vos lo aprendés a lo largo de una carrera de grado universitaria. Hoy el conocimiento prácticamente que es para toda la vida, entonces en cualquier disciplina es inabordable todas sus dimensiones solo en una carrera de grado. Entonces, interpretando eso, hicimos ese ajuste, eso empieza a tener impacto. Fuimos la primera, te diría que hasta ahora la única universidad del país que lo hizo de esta manera, y es una de las reformas estructurales más importantes, además de trabajar en la superposición de contenidos, en muchas otras cosas que por supuesto hacen falta, pero en todos los aspectos hay reformas realmente muy profundas. ¿Qué desafíos tiene la universidad para el 2026, Franco? Muchos, yo creo que no hay uno que destaque, para mí son todos juntos al mismo tiempo. Por un lado, naturalmente, seguir exigiendo condiciones mínimas, indispensables, razonables, dignas para el funcionamiento, sobre todo la situación salarial, que es la más precaria, angustiante, la más dramática, no solo que es incomprensible, insólito, es inadmisible que quien tiene la responsabilidad de formar a las futuras generaciones de profesionales, o quien hace todo para que la universidad funcione, como es el personal docente y no docente, esté percibiendo el salario que percibe. Y eso exige una recomposición, por lo tanto, buena parte de la energía tiene que ir o tiene que estar puesta en conseguir eso que es tan urgente. Al mismo tiempo, seguir provocando reformas y transformaciones en la dirección que lo venimos haciendo. Eso para mí, en la defensa de la universidad pública, es tan relevante y tan importante como la vehemencia que hay que poner en el reclamo y en la exigencia. El mundo cambia vertiginosamente, la Argentina no es la misma, la universidad no puede seguir haciendo las mismas cosas, y esas reformas son muy importantes para
el tercer objetivo, te diría, en igualdad de relevancia que los otros dos, que es el de resguardar y custodiar la legitimidad y el reconocimiento que la universidad tiene en la sociedad argentina, que es lo que nos sostuvo hasta acá. En el momento que nosotros no le demos relevancia a eso, perdemos sustento para sostenernos. Esa es mi lectura. Por eso no creo que sea una sola cosa a la vez, es todo junto al mismo tiempo. Eso lo hace más complejo, más difícil, demanda más esfuerzo y más cuesta arriba, pero es absolutamente necesario para el contexto que estamos atravesando. Marcaste 3 puntos. Uno, no depende pura y exclusivamente de los rectores y rectoras, del Consejo Interuniversitario, que es más allá de llevar adelante el reclamo, que es que se ponga el financiamiento que las universidades necesitan, tanto en los salarios como en la infraestructura. ¿Ves viable que haya algunas mejoras después de lo que fue este año, después de lo que fue la votación del presupuesto 2026 el viernes pasado? No, yo por supuesto que el escenario lo veo muy complejo para el próximo año. Básicamente por lo que ha pasado en estos primeros 2 años, donde ha quedado muy claro que todo el tiempo discutimos con gente que cree que el Estado no tiene que destinar recursos ni a la educación superior pública ni a la ciencia. Y eso genera condiciones más difíciles para el debate. Ahora, al mismo tiempo tengo una luz de esperanza depositada en la decisión judicial, en el fallo que recientemente exigió el gobierno habilitando la medida cautelar, la aplicación del artículo 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. Creo que eso, ya sea por el respeto a la decisión judicial o por las condiciones que eso genera para la discusión con las autoridades nacionales, puede abrir una puerta donde no resolvamos estructuralmente el problema, pero sí vayamos consiguiendo algunas respuestas que aún precarias nos permitan ir avanzando a mejores condiciones. ¿Qué lectura haces de la judicialización de la política en general y qué parte de la judicialización de la política tiene que ver esto que acabas de contar, que el SIN, al igual que los sindicatos de docentes y no docentes, acompañaron? Y que de hecho se está viendo tanto en las universidades respecto al presupuesto, también en las causas de discapacidad, lo que fue el Garraham. De hecho el Garraham se terminó resolviendo por una decisión judicial. En el caso de la ley de financiamiento, la presentación la hicimos desde el SIN. Nosotros hemos sido muy respetuosos de los canales institucionales. Hicimos todas las gestiones que había que hacer ante las autoridades nacionales. Cuando no hubo respuesta ahí, fuimos al Congreso de la Nación. No fuimos una vez, fuimos 2 veces. Ante la negativa en el primer periodo legislativo, esperamos un nuevo periodo y fuimos de nuevo por una ley de financiamiento. Frente al veto, insistimos y logramos sostener la ley. Incluso cuando se intentó derogar en el marco de la discusión del presupuesto 2026, con una composición distinta del Congreso, logramos sostenerla de nuevo. Debe haber pocas leyes con tanta legitimidad como la ley de financiamiento universitario. Fue tratada y aprobada 8 veces en el Congreso de la Nación. Y cuando se decide promulgar la ley pero suspender su ejecución, fuimos a donde teníamos que ir, que es al ámbito judicial. A mí la verdad que me resulta bastante poco serio la gente que se molesta con lo que hacemos para reclamar lo obvio por los caminos que tenemos que reclamarlo. No sé qué otra cosa deberíamos hacer para pedir una solución a un problema que todos reconocen y saben que es urgente y que requiere atención. Claro. Si no hay respuestas en las autoridades, vas a donde hay competencias en materia presupuestaria, que es el Congreso de la Nación. Si el Congreso sanciona una ley, esa ley es promulgada y no se cumple, lo que te queda es exigir en la justicia el cumplimiento. Así funciona un Estado de Derecho, porque si no parece que somos legalistas para algunas cosas y para otras cosas no. Lo que sí sería muy preocupante en términos institucionales es que todo pase como si no pasara nada, claro. Que vale nada que el Congreso sancione una ley, vale nada que la justicia te diga que esa ley tiene que cumplirse, y que sigamos sin que aparezca ninguna resolución, porque eso en términos institucionales para el país sería un retroceso fenomenal. Lo que devela, perdón Jorge, lo que devela la judicialización de la política es que la política no está funcionando. En este caso, desde el Poder Ejecutivo, que determina en distintos sectores. Bueno, pero para eso está el Estado de Derecho, ¿no? Sí, para garantizar controles cruzados entre los distintos poderes que permitan que una república funcione. Completamente. Entonces, iba a decir algo muy parecido. El problema claramente es que hay un gobierno que no cumple la ley, no cumple lo que dictamina, por ejemplo, el Congreso. Lo acabas de decir, 8 veces se discutió. No hay quizá tema o agenda más legitimada por el Congreso de la Nación, por lo tanto, por la sociedad argentina, que el financiamiento universitario.
¿Cómo ves o qué reflexión haces, Franco, de esto? O cómo imaginás que puede seguir siendo la conversación pública sobre el tema universidades? Porque si bien hay todas estas cuestiones parecen obvias y las repetimos y las analizamos y caemos de vuelta, que tiene enorme legitimidad, que el Congreso votó esto, que las marchas han sido y han seguido siendo muy masivas, con un montón de acompañamiento ciudadano. Luego vimos también lo que fue el resultado de las elecciones de término medio, ¿no? Con un apoyo muy importante al gobierno. Bueno, pero eso no quiere decir que la gente no acompañe y no apoye a la universidad pública. Uh-huh. A veces el comportamiento electoral de una sociedad es bastante más complejo que eso. De hecho, las movilizaciones fueron sí. Claro. tremendamente masivas, y claramente hay mucha gente que acompañó al presidente de la Nación en esas movilizaciones, valorando la universidad pública. De hecho, si tomás cualquier análisis de opinión pública hoy, es la única institución pública que recuerda algo de reconocimiento y legitimidad en la sociedad argentina, sí. La universidad. Uh-huh. Y aún con la nueva composición del Congreso, después del resultado electoral, cuando se intentó derogar la ley de financiamiento universitario, se sostuvo otra vez. Sí. Entonces, yo lo que creo, mi causa y la causa de la comunidad UNR tiene que ser la defensa de la educación pública, la educación superior pública, la universidad y el sistema científico. En la medida que nosotros seamos capaces de poner las cosas en ese lugar y de custodiar ese reconocimiento que la sociedad argentina tiene hacia esa institución, yo creo que vamos a poder. Hace falta mucha paciencia, hay que contar 1000 veces, el camino no es sencillo, es bastante de espinas, lo digo en términos personales también, porque uno tiene que tolerar, poniendo el cuerpo, la cara y la voz en el debate, un montón de cosas que no tiene por qué tolerar, pero así se discuten hoy las cosas en las redes sociales y así está planteado el esquema, pero vale la pena porque quienes tuvimos el privilegio de estar acá, todos los días tenemos que hacer algo para garantizar que las generaciones que vengan tengan las mismas posibilidades y los mismos derechos que tuvimos nosotros. Y hoy está en juego eso. No es dramatismo, no es aportar dramatismo decirlo de esta manera. Es lo que efectivamente está pasando. Si nosotros no revertimos en algún punto este proceso de financiamiento del sistema de educación superior y el sistema científico, y todos los días vamos a ir perdiendo alguna cosa más. Ahí es donde, sin lugar a dudas, el debate del 2025 nos permitió adentrarnos como pueblo, ¿no? En el debate nacional de pensar qué Argentina tenemos, qué Argentina queremos. En esa respuesta, la Argentina que queremos, aparecen listados de empresas, instituciones del Estado argentino que están destinadas a la privatización casi absoluta. Y pensar de manera grande la Argentina a futuro, sin dudas que tenemos que pensar en la educación desde la primaria, secundaria, la universidad y también lo que es el campo científico. Diego, no tengas duda que la gran tragedia educativa, la gran tragedia argentina es la tragedia educativa. Ahí quiero llegar. ¿Qué futuro pensamos? Bueno, pero nadie está dándole. Yo estoy bastante cansado de escuchar un montón de autoridades, de referencias políticas, y hablo de todo el arco, de punta a punta, todo el tiempo decir lo importante es la educación, hay que ponderar lo que se hace en el campo de la educación. Ahora, después cuando hay que tomar decisiones, parece que no pasa nada. Entonces, si lo importante en verdad es la educación, y yo no tengo ninguna duda que es así, aunque no parezca, porque a veces la coyuntura te puede hacer creer que lo importante y lo urgente está en otro lugar, nosotros vamos a resolver los problemas estructurales que tenemos en la medida que hagamos mejor las cosas en el ámbito de la educación. Bueno, tenés que ponerlo en el centro de la agenda, tenés que jerarquizarlo como política pública y tenés que destinar presupuesto y recursos para que eso sea lo importante y donde vos invertís para revertir procesos que deberían preocuparnos. Por ejemplo, que vos tengas 1 de cada 5 chicos de los sectores socioeconómicos más vulnerables que hoy sean analfabetos en la Argentina, o que tengas el 50%, la mitad de los chicos de tercer grado que no comprenden lo que leen, o que tengas un montón de jóvenes que llegan a la universidad y aún ingresando a la universidad después de haber recorrido todo el sistema educativo, tienen enormes dificultades para habituarse a las exigencias de lectura, lectocomprensión que una universidad tiene. Eso debería estar preocupándonos. ¿Cómo revertimos ese proceso? ¿Qué hay que hacer para eso? Hay que meterle mano, hay que dar la vuelta a la universidad y a la escuela. Y hay que priorizar la formación docente.
Y alguna vez los que nos cuidan y los que nos educan deberían ser en todos los ámbitos los mejores reconocidos y los mejores pagos, no los más castigados, los más denostados. Yo he dicho muchas veces que me produce bronca, más que la situación salarial a la que se somete, que el de financiamiento al que se somete a la universidad, al sistema científico, el destrato y la desconsideración para con la docencia, para con los investigadores e investigadoras. Gente que no tiene la más pálida idea de lo que pasa en la educación y en la ciencia argentina, denosta lo que hace un investigador que a veces está 20, 30, 40 años encerrado en un laboratorio, obsesionado con descubrir algo que ayuda a solucionar un problema clave de este país, y se tiene que bancar esa persona que no tiene los recursos, que no tiene el laboratorio en las condiciones, que no tiene el salario que debería tener, que alguien que no tiene ni idea de cómo se hace eso, le diga las cosas que le dice. Entonces, ojalá en algún momento ¿viste como esa frase famosa de campaña de Clinton que decía, es la economía estúpido? Bueno, es la educación. Claro. Démonos cuenta de que es la educación. Es el punto, sí, el problema creo, o uno de los problemas es que se está construyendo desde el gobierno, pero en un clima quizás más epocal y que excede incluso a la Argentina, un sentido común de que el científico igual es un vago, de que lo estatal no sirve, no solo no sirve, sino que es caro, que lo pagas vos, y se está vaciando y se viene vaciando con mucha eficiencia. Claramente la otra parte de lo que nos brinda el Estado. Por eso vuelvo un poco sobre la pregunta que te hacía después, salteando no solo lo universitario, sino yendo a lo público, a la importancia de lo público, a lo necesario de lo público para garantizar una vida en sociedad medianamente civilizada y medianamente igualitaria para todos quienes formamos parte de la sociedad. ¿Cómo se batalla o cómo se contraargumenta contra esto en un momento en el cual, y lo conversábamos antes de entrar a la entrevista, estamos también en una situación casi de posverdad, ¿no? Se repiten cosas como eslóganes completamente, como por ejemplo, bueno, pero ahí también hay que roban. Y vos decís, mirá, acá tenés 27 auditorías. ¿Qué bueno, pero ahí hay muchas cosas. No importa, es mentira. Yo creo que las redes sociales, también hay que empezar a discutir un poco el rol de las redes sociales. Hay países que están poniendo límites de edad para el acceso, algunas redes sociales en particular. Sí. Yo creo que eso embrutece culturalmente de una manera tal a la sociedad. No es un fenómeno particular de la Argentina, es un fenómeno global, pero que genera un terreno mucho más fértil para que todas estas cosas pasen. Hay que discutir el rol de los medios y sobre todo los medios públicos, y qué aporte tienen también los medios públicos a ese desafío. Y hay un desafío para quienes gestionamos lo público adicional, porque buena parte, hay mucho cansancio que es absolutamente razonable y justificado de mucha gente. Y buena parte de ese cansancio muchas veces se fundamenta en las cosas que desde lo público o no se supieron hacer o se hicieron mal. Entonces, hay que hacer también un diagnóstico, una autocrítica. Para mí es una obsesión gestionar eficientemente, que en parte permite que podamos seguir haciendo un montón de cosas en situaciones tan particulares, pero también porque creo que hay una responsabilidad de reivindicar y jerarquizar lo público desde la gestión. Mostrar que lo público tiene sentido, porque para mucha gente lo público es lo único que existe y que eso puede ser gestionado bien. Que se haya generado la idea a la que vos hacías referencia, no es solamente porque las redes lo permitan, porque se articule ese discurso, porque globalmente vayamos en esa dirección, sino también porque muchas veces se generaron cosas que contribuyen a que esa idea sedimente y pueda consolidarse. Exacto, coincido en eso, y también somos coetarios en esta mesa y muchísimos oyentes que tienen de 30 para arriba, 35 diría para arriba. Muchas de esas críticas que hace referencia, Jor, la vienen escuchando permanentemente, y también venimos hablando hace rato en estos micrófonos, Franco, sobre el tema de la distancia y los problemas que hay en la representación política en la República Argentina, y creo que lo que planteabas radica en eso, el cómo leer lo que está planteando el pueblo. Pero yo ayer decía en una entrevista, digo, que más que Milei el problema es la política, que en 30 años fracasó de manera tal de que la sociedad, cansada y harta de que la política no le resuelva los problemas de la vida cotidiana, buscó expresarlo de la manera en que lo expresó. Claro. Ahora, el problema no es la decisión de la sociedad, no es esa expresión, el problema es todo lo que no se hizo, la autocrítica que hace falta para reconocer todas las cosas que se hicieron mal y que nos condujeron hasta acá. ¿En qué posición está el radicalismo hoy
a nivel nacional, a nivel Santa Fe, a nivel Rosario. Hay que preguntárselo a las autoridades partidarias. Hablamos con Charela la semana pasada. También sobre eso. Yo te respondo como rector. Como rector y como radical, por supuesto, que no es menor. Que es clave también. No, lo que pasa es que siempre me cuido te podría hacer expresiones más como politólogo. Yo creo que la política de partidos no existe más. Hace rato que no existe más. Uno tributa determinados valores, cada uno tendrá sus fundamentos, yo tengo los míos para justificar por qué tributo a la tradición radical. Ahora creo que la política de partido como la conocimos no existe más a nivel global, tampoco existe más en la Argentina. Entonces, preguntarte hoy qué es el radicalismo, qué es el peronismo, qué es el socialismo, la verdad que es un debate, a mi juicio, sin sentido. Creo que la representación hoy debería pasar por otros lugares. Lo que debería juntar colectivos es una manera de entender las cosas, no un sello partidario. Creo que esa es una visión vieja. Esa es mi lectura del fenómeno. Después, en general, evito pronunciarme sobre cuestiones políticas partidarias porque entiendo que represento una comunidad que es tremendamente diversa y mi voz tiene que ser la voz del rector de la universidad, que es un rector que representa la diversidad de esa comunidad. Entonces no está bien, así como creo que no está bien que otras organizaciones partidicen sus opiniones, porque creo que eso le quita legitimidad a la representación que ejercen, tampoco está bien que le haga un rector. Que está bien el respeto, los límites necesarios por la cuestión del rectorado, pero es obligación preguntarte sobre el tema del presupuesto y cómo votaron. No, eso sí lo dije, claro, por supuesto que sobre todo eso tengo una opinión. El voto de Lozada y Galaretto. No, por supuesto, eso lo dije, ruido, claro. Al menos acá, en Santa Fe, quiero decir. ¿Cuál es la razón que fundamenta esa decisión? La tienen que explicar ellos. A mí me resulta injustificable e incomprensible, claramente. Nadie que tribute a una tradición, por eso te decía, uno habla de tradiciones. Nadie que tribute a una tradición que hace de la educación pública y la universidad su columna vertebral, casi los fundamentos que explican su surgimiento, que después cuando tiene que tomar una decisión, vote completamente en contra de eso. Sí, claro. Absolutamente innecesario además, porque la derogación de la ley de inversión en educación y ciencia no modificaba el equilibrio fiscal. No modificaba ni siquiera, es un aspiracional esa ley, porque no era una ley que se exigía su cumplimiento, sino se viene cumpliendo desde nunca, pero sí establecía una buena referencia, es decir, un horizonte, bueno, ¿cuánto debería invertir la Argentina en educación y ciencia como aspiración? Exacto. Y era un horizonte para ir hacia ello. Bueno, nada, incomprensible. ¿Cuáles son esas otras representaciones que tiene que buscar la sociedad o que se tienen que generar? Recién decías, la política partidaria de partido por partido ya no funciona. Bueno, pero nadie se pregunta por qué quienes concitan hoy atención, los liderazgos que concitan hoy atención, en general vienen por fuera de las estructuras partidarias tradicionales. A nivel rural está pasando eso, en Argentina también hay mucho de eso. Yo creo que explicar, una cosa es la política electoral que se canaliza a través de los partidos. Ay, me quedé pensando en eso. Sí, o cómo llegó la Libertad Avanza, que se transformó en un partido hoy. Digo, llegó, apareció, bueno, es que vos necesitas el instrumento. Claro. Pero yo lo que digo es que la agregación de intereses, la representación hoy ya no se construye desde en lo que determina antes un partido era una manera de pensar el mundo y había una plataforma y los partidos antes de las elecciones discutían en convenciones un programa de gobierno y después el partido no se podía mover de ese programa de gobierno. Todo eso no existe más. Pero no existe más en el mundo, mucho menos en la Argentina. Entonces, seguir pensando la política desde esa perspectiva, para mí es un error. A mí me pasa todo el tiempo que, independientemente de mis adhesiones, reconozco afinidad con gente que está en un partido, en otro, claro, de acuerdo a maneras de entender las cosas. Y eso es lo que debería juntarnos. Yo creo que, en parte, algo de lo que hemos avanzado en la universidad se explica en una manera nueva de entender las cosas, de que esa agregación sea en función de ideas, y creo que eso fundamenta los consensos fuertes que han acompañado muchas de las cosas que veníamos contando. ¿Qué significa la presidencia del CIM?
para vos en lo personal y para la estructura universitaria? No, personalmente, por supuesto que es un honor, es una gran responsabilidad. Lo tomo también como importante. Yo desde que entré en el año 94 a cursar en la UNR, participo activamente de la vida institucional de la universidad. Mi vida no se puede contar si no es asociada a la Universidad Pública Argentina y a la UNR en particular. Para cualquiera que viene de esa tradición y de esa historia, terminar su proceso de vida institucional en el ámbito universitario, después seguirá como docente, en la máxima responsabilidad que tiene el sistema universitario público argentino, por supuesto que es un honor tremendo, una gran responsabilidad además que sea en un momento tan delicado del sistema universitario público, porque probablemente me toca asumir esa responsabilidad en uno de los momentos de los más difíciles que reconozca la historia de la Universidad Pública Argentina. Pero no lo tomo en términos personales. Yo vuelvo a lo que decíamos al principio. Yo creo que en algún punto es un reconocimiento a lo que viene haciendo la UNR a nivel nacional, con su voz en la discusión en torno a la universidad, también a nivel local en políticas de gestión que hoy empiezan a replicarse. Yo el año que viene tengo 3 o 4 encuentros programados en universidades del país para contar la experiencia, por ejemplo, del regresar, que quieren replicarlo en otras universidades. Con eso pasa también en otras políticas institucionales. Creo que esa referencialidad que pudimos construir en los últimos años también habilita que esto sea posible. Por eso digo que no es un reconocimiento en términos personales, sino lo que supo construir la comunidad de la UNR. Cuando empezó la primera gestión tuya, recuerdo que le decidieron darle importancia institucional a 2 temas de agenda social que estaban muy presentes en la sociedad: género y ambiente. ¿Cómo pasaron varios años ya de eso? ¿Cuál es la pertinencia que siguen teniendo estas 2 agendas para vos desde lo institucional, por supuesto, como rector? ¿Y ves algo a nivel social que aparece en el horizonte? No sé, pienso inteligencia artificial, pienso estos desafíos de redes, de aprendizaje, pantalla sí, pantalla no. ¿De qué está hablando, según percibís vos y perciben quienes dirigen la universidad, la sociedad hoy, y de qué manera la Universidad de Rosario intenta también estar presente en esas agendas que se discuten socialmente? Bueno, hay un fenómeno global donde esas agendas que tenían cierta centralidad hace algunos años hoy están discutiéndose en su base como pensábamos que ya no se iban a discutir. Ayer tuvimos un encuentro de rosarinos por el mundo, hay muchos que son graduados de nuestra universidad, y conversaba con varios graduados que están en Europa trabajando en fundaciones vinculadas a la cuestión ambiental, y planteaban la preocupación que tienen por la pérdida de centralidad de esa agenda en un fenómeno similar al que atravesamos nosotros en los últimos 6 años. De todas maneras, yo creo que sigue siendo prioritario tanto uno como otro objetivo, y creo que además, más aún para una institución como la universidad, es un mandato mantenerlo presente y jerarquizado, no solo en la formación, sino también en el aporte que la universidad puede hacer. Creo que por el lugar que ocupa la universidad tiene capacidad de hacer cosas que los gobiernos no hacen, y muchas veces el desafío de la universidad es plantarse en temas que pueden parecer a priori contraculturales. Esto creo que hoy lo son para cómo va el mundo, pero creo que hay una responsabilidad de la universidad de seguir sosteniéndolos, y en eso estamos. De hecho, nosotros somos de las pocas universidades del país que, no importa para dónde vaya el viento, jerarquizó en uno y otro momento en su estructura institucional tanto el área de género como el área de ambiente. Y después también al mismo tiempo asumir estas nuevas agendas a las que hacía mención. Para mí la inteligencia artificial es el gran tema, que además atraviesa todo, no solo que es en el debate sobre a qué sociedad vamos, sino también sobre qué hacemos al interior de nuestras instituciones. Me pone en jaque todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, al menos como lo conocimos tradicionalmente. Puede ser un problema, puede ser una oportunidad, depende de lo que hagamos con eso. Lo que no podemos hacer es mirar para el costado como si no pasara nada, porque te pasa por encima el fenómeno y te pasa rápidamente. Bueno, ahí creo también que hay mucho para asumir y para aportar.
Lo que tengo para decirte es que el mate está feo. ¿Querés igual? No, está muy bien, yo sé Has tomar. tomado peores seguro. Pero sin duda. Va otro mate entonces. Si hace, No solo desde, como estudiante, si hace ahora. desde el año 94 que vive en la universidad, ha tomado mates peores seguramente. Tengo la, ¿Ustedes dicen que es la, un la forma de rasgo distintivo de Sin la vida duda. universitaria? Sí, yo creo que sí. Es la forma de pedir disculpas de alguna manera, porque estuvieron buenas al principio. Estamos charlando con Franco Bartolacci, nuestro rector, la UNR en la Argentina, inclusive por lo que significa la representación de la Universidad de Rosario, no solamente en la gestión, sino también por este desafío que se viene, que la universidad, el rector de nuestra universidad presidirá la entidad que agrupa y representa a todas las universidades de la República Argentina. Y decir el todas con el orgullo, con el pecho inflado, también habla de que esas universidades, de que ese sistema, ese ecosistema, esas comunidades están completamente en jaque, completamente criticadas, vapuleadas, y eso se ve directamente en números de financiamiento y ataques constantes. Vuelvo un par de kilómetros atrás de la charla que estamos teniendo y volver a preguntarte sobre lo que significa esta propuesta del debate país, el debate nacional en contra de la educación en general. Mencionaste en algún momento cómo se los ataca a dos de estandartes de nuestra sociedad, que son los docentes, las maestras, los docentes, los investigadores también sumo, y por otro lado los médicos, que también aparecen como un foco a atacar de parte del poder gobernante. Como politólogo, ¿qué significa? ¿Cuál es la búsqueda? Y después también, hablando con nuestra secretaria de Ciencia en la despedida del área comunicación de nuestra universidad, aparece un dato que no es menor, y de hecho lo compartíamos ayer con los oyentes. Donald Trump el año pasado, en su gestión, en sus últimos 4 años, mintió más de 35.000 veces. 35.000 veces mentiras detectadas. Mentiras que pasa el tiempo y siguen ancladas. Esto es mucho de la sustancia de las redes sociales. Y vuelvo. ¿Qué país queremos? ¿Qué educación queremos? Desde la fuerza gobernante están atacando a los integrantes y protagonistas de esos espacios, como pueden ser docentes, científicos y médicos. ¿Qué análisis haces de esos ataques que quedan anclados? No, yo en general lo que estoy muy preocupado por el mundo que estamos viviendo y hacia dónde se conduce. Siempre me preguntan si tengo o no esperanza. Yo digo que soy un pesimista esperanzado. Pesimista porque soy consciente de la gravedad de todos los fenómenos a los que asistimos. Esperanzado porque uno no deja de creer nunca en la condición humana y tiene la esperanza de que ahí surja algo que pueda revertir una situación que a mi juicio es difícil de cambiar por la dinámica que tiene la tecnología hoy, por lo que implican las redes sociales, por esto que vos mencionabas. Lo de Trump es lo mismo que pasa vos recién mencionabas el tema de la auditoría, es realmente increíble, porque uno cuenta 1 y 1000 veces, no solo que hay auditorías, sino todos los controles que tiene la universidad, que además es el ente público más controlado incluso que Presidencia de la Nación, y a renglón seguido te dicen, bueno, pero déjense auditar. Me parece un diálogo de gente que no se escucha. Claro. Pero bueno, esa es la dinámica en la que estamos hoy, por eso a veces agota y cansa. Y por eso la gente que no tiene ni límites ni prejuicio se siente en mejores condiciones o está en mejores condiciones y mejor preparada para el territorio que hoy te propone el debate tal como se produce. Y por eso quienes tenemos determinados límites o prejuicios nos sentimos más incómodos en ese territorio, porque yo hay cosas que no diría ni aún planificándolas, porque no salen de mi boca, porque no tienen que ver con mi formación. Yo no le diría nunca al presidente que es un mandril, como él se refiere a los rectores de las universidades. Claro. Por poner un ejemplo, pero podría poner miles en esa dirección. Sí, no le dirías nunca Entonces, rata a un diputado. Exacto, hay condiciones que hoy plantea el debate de la agenda pública que son más propicias para quienes se sienten más cómodos porque tienen determinado perfil. Y eso resulta funcional a la propia dinámica que el mundo nos propone. Entonces todo hace más complejo un círculo que de vicioso nos conduce, a mi juicio, a un lugar peor que en el que estamos hoy. Bueno, la educación yo creo que ahí tiene mucho para intentar hacer que pueda revertir o reconducir eso
hacia otro lugar. Pero para eso hace falta meterle mano a la universidad, hace falta provocar reformas, hace falta discutir la escuela, hace falta discutir las redes sociales, hace falta generar legislación, hace falta tomar un montón de decisiones que yo creo que hoy no se están tomando. Hace falta ser más osados para pensar sobre la base de principios y valores, de cosas que sostenemos como importantes, cosas creativas. A veces tenemos una defección quienes custodiamos determinados valores de estar parado casi en una posición que termina siendo en algún punto nostálgica, pero que nos pone cada vez más lejos del mundo que estamos viviendo. Querer modernizar cosas no quiere decir entregarse a la dinámica que el mundo nos propone, quiere decir asumir que hoy la disputa exige hacer cosas en los términos en que están planteadas las reglas de juego, y eso no conspira contra lo que pensamos siempre, al contrario, termina siendo funcional para poder defenderlo de una mejor manera. Qué sé yo, o sea, de esto podríamos estar hablando un montón. Yo creo que hay mucho para discutir. No es que me siento en términos personales, pero creo que poca gente hoy está pensando y discutiendo estas cosas. Es un súper tema y volvemos y tangencialmente lo hemos ido tratando con un montón de entrevistados durante el año. Reitero varias veces también, Diego, volvimos con este texto o esta idea que también es global, que no es de Argentina, pero acá el gobierno de Milei la expresa perfectamente, de que el enemigo es el profesor, que es algo que dijo el vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? J.D. Vance, contra las universidades estadounidenses vistas como hostiles por ser generadoras de pensamiento crítico contra las derechas, tal cual la expresa Donald Trump y Javier Milei también, de manera perfecta. Y aparece esto con el uso exacerbado de las redes, el algoritmo, esta especie de cuestión de generaciones casi dopadas por los usos de los algoritmos contra elite, y hay varios artículos en medios estadounidenses de los últimos días que empiezan a hablar de desigualdad cognitiva, como hay una elite que elige criar a sus hijos sin pantalla, sin algoritmos, enfocando en la capacidad de concentración, de atención, que es algo que ha sido destruido, está siendo destruido en nuestras mentes también, nosotros, generaciones analógicas versus generaciones digitales, por el uso abusivo de la tecnología, y es un problema. El rifar o el entregar gratuitamente capacidades humanas que desarrollamos durante siglos, de atención, de focalizar, incluso de psicomotricidad fina, habilidades como la escritura a mano, que tienen sentido no solo en lo artesanal, sino mucho en la construcción del pensamiento, y es clave a la hora de poder defender nuestro pensamiento, de poder argumentar, de poder establecer una discusión con quien sea respecto a lo que consideramos justo, por ejemplo, o no. Un poco larga se me hizo la pregunta, pero creo que no, pero yo suscribo todo lo que vos dijiste. Porque sos rector, ni más ni menos, de una universidad, además de politólogo, entonces tiene. Bueno, es que yo creo que la educación, pero sí, claro, por supuesto que tiene sentido, y saludo que en un medio de la universidad podamos estar hablando de cosas de las que no se habla, y que son tan estructurales y tan importantes. Yo suscribo, y además creo que la universidad tiene un rol sustancial en eso. Por eso creo que hay que animarse a proponer algunos debates. Yo algunas ideas tengo para este año, que me toca estar al frente del CIN, que salen del molde de lo común, y que nos animan o nos invitan a poder pensar otras propuestas, otras acciones que nos conduzcan hacia otro lugar. El tema de la tecnología, la inteligencia artificial, lo que pasa con los jóvenes, la formación, la educación hoy es central, y poca gente lo está discutiendo. Yo, por ejemplo, tengo una propuesta que la denominé quinto compartido, pero para ponerle un nombre. Pero ¿qué hacemos con el pasaje de la escuela media a la universidad? Todos decimos, cada vez llegan peor los chicos a la universidad. Ahora lo diagnosticamos como si fuera un problema ajeno. Claro, que lo resuelva otro. Alguien no está haciendo bien el trabajo. Y también es cierto que hace 30 años que venimos invirtiendo recursos y haciendo cosas para hacer mejor el puente entre la escuela media y la universidad, y cada vez estamos peor. Cada vez estamos peor. Entonces, algo nuevo hay que hacer, hay que animarse a pensar algo nuevo. Yo creo que una cosa nueva podría ser que la universidad y el sistema educativo compartan ese último año, una especie de preparatoria que te prepare tanto para el ingreso a la universidad como para el mundo del trabajo, en un último año que en la mayoría de las escuelas hoy está prácticamente perdido, y que después eso se siente. Por supuesto fue mucho más pronunciado post pandemia, claro, el problema,
pero hay una línea de continuidad. Bueno, yo creo que como en ese, en muchos otros temas, hay que animarse a pensar con poco más de osadía, corriéndose del molde de lo común o lo frecuente, para buscar respuestas creativas innovadoras. Si seguimos con las mismas respuestas, vamos a seguir sin encontrar solución a los problemas que tenemos. Leoni, la última suya. Se puso linda al final de la charla. Se puso linda, siempre se pone linda la charla. En lo personal, si queréis pensarlo, avanzo sobre, y también pensate una última, Jorge, y vamos a la tanda, Lu, que ahí te estoy diciendo la respuesta de guión. Hay dos posibilidades, señor rector. ¿Vamos a la tanda y seguimos hasta las 2? Yo estoy, no tengo problema. ¿Sí? Sí. No, hagamos Vamos eso entonces. Ahí está, Paremos comandante. un ratito. Usted decidió esa idea y así será entonces. Vamos a la tanda de este momento y seguimos charlando con Franco Bartolacci, el rector de la Universidad Nacional de Rosario. Apuntes y resumen. Estás en Radio Universidad 103.3, Radio UNR. Vamos a la tanda y en un rato volvemos. Desde 1989, Manhattan te ofrece lo que vos querés, lo que más te gusta siempre. Porque además de los panes, facturas, sándwiches, postres y pastas increíbles, en Manhattan diseñamos todo pensando en tu día, pensando en vos, como siempre, como toda la vida. En Paraguay y Tucumán, Panadería Manhattan te hace feliz todos los días. radio.unr.edu.ar, la web de Radio Universidad. Somos ciclistas urbanos y nos apasiona lo que hacemos. Ofrecemos restauración, trabajos de pintura, servicios especializados para corredores y pelotones, fabricación y venta de bicicletas. Además, reparamos tu bici a domicilio. ¿Necesitas nuestros servicios? Encontranos en Catamarca 1378, @donbicitaller en Instagram, Facebook y Telegram. Pedinos un turno para que cuidemos tu bici hoy mismo. Agenda nuestro número 3413-886677. No llames, es solo para mandar mensajes. Apuntes y resumen.
Vamos, volvemos. Aquí estamos en el noticiero central de Radio Universidad de Rosario en FM 103.3, también como Radio UNR. Nos encontrás en tu Play Store, ahí bajás la aplicación, nos escuchás desde cualquier parte del mundo y también desde cualquier parte del globo podés sintonizarnos, pero en YouTube buscás como Radio UNR en YouTube y ahí podés ver la programación completa de Radio Universidad y ahí todos los programas, inclusive el noticiero, las tertulias de lunes a viernes de 12 a 14. Seguimos hablando con el licenciado Franco Bartolacci, quien es el rector de la Universidad Nacional de Rosario y próximamente el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Antes de seguir hablando con Franco, te comento que parte de los títulos principales de este mediodía: el escándalo que salpica a Karina Milei, el gobierno acusa el golpe por la corrupción de la Andis y asegura que su disolución no recortará prestaciones. Escuchaste el audio de Adorni en el principio del programa de hoy. El gobierno eliminará la Agencia Nacional de Discapacidad y absorberá sus funciones en salud. El jefe de gabinete también ratificó la pauta oficial 0, defendió la ley de inocencia fiscal y respondió sobre minería y fondos para las provincias. Pauta oficial 0, ese es otro gran tema que tiene que ver con lo que venimos hablando y es la agenda pública. ¿Cómo se configura la agenda pública en la República Argentina? ¿Cómo se sostienen los medios de comunicación de la República Argentina? Lo que hay que decirle o se le puede responder al jefe de gabinete de la Nación es con dichos y preguntas que se están haciendo legisladores nacionales en el Congreso Nacional, entre ellos algunos legisladores nacionales rosarinos que están en el Congreso Nacional y que tienen que ver con fondos que están llegando a medios de comunicación, fondos con los que se hacen streamings muy vistos, fondos con medios de comunicación y streaming, también algunas plataformas radiales, también algunas productoras de contenidos, que ese dinero, esas partidas de dinero se están llegando y entre otros lugares, todo indicaría, por la información que aportan estos diputados nacionales, desde la CIDE. Entonces, pauta 0, ¿para quiénes? Evidentemente, no para todos y todos. Otro de los temas importantes que también tienen que ver con este cierre de año, la IVE en la era libertaria. A 5 años del aborto legal en Argentina, el ajuste de Milei vacía la ley y multiplica las barreras de acceso, el desfinanciamiento de la salud sexual, la falta de datos y las barreras provinciales ponen en riesgo la IVE y la ILE. Recordá que la ILE en Argentina funciona desde 1921 y devuelven a las socorristas la centralidad que tenían previo a la ley. Dicen las socorristas, estamos desbordadas, se nos vino el sistema de salud encima. El caso de Vanessa y el vaciamiento del plan ENIA son algunos de los temas fundamentales de este mediodía y continuamos aquí en el noticiero central de Radio Universidad de Rosario, charlando con Franco Bartolacci. Antes de seguir con Franco, se conoció que el Ministerio de Educación, escúchenme a mí, miren, por hablar de tanto de universidad, mezclo ministerios. La cosa es el Ministerio de Seguridad Nacional, ¿sí? Ayer anunció que iba a apelar la decisión de la justicia que suspendía el protocolo antipiquetes. El protocolo Bullrich. El protocolo Bullrich. Bueno, acaban de mandar información desde el propio Ministerio de Seguridad Nacional. Se presentó la apelación y el juzgado concedió el recurso con ambos efectos. Es decir, que la sentencia judicial queda suspendida hasta que la Cámara resuelva la apelación. Mientras tanto, el protocolo se puede seguir aplicando. Esta es información que llega del Ministerio de Seguridad de la Nación. Bien, estamos hablando del protocolo Bullrich, protocolo bochornoso, donde la doctrina Bullrich tuvo 2 reveses, tuvo 2 críticas judiciales, por esto que hablamos de la judicialización de la política, donde el viernes, respecto al caso Pablo Grillo, fue el primer revés que tuvo la Cámara en pleno. Los 3 votos de la Cámara dieron la razón a la familia de Pablo Grillo y a los organismos de derechos humanos, y en este caso volvemos a hablar de la doctrina Bullrich, el freno judicial a la doctrina de apalear, que hay un concepto que también venimos hablando hace tiempo, que es el de poder usar las calles, el poder protestar, la democracia plena, y cómo se articula con el poder, en este caso el poder ejecutivo y de seguridad, que tiene un apetito de desmovilizar
al pueblo argentino, entre otras cosas, con miedo extremo, como por ejemplo arrancarle un ojo a un fotógrafo o bastonear hasta la muerte a un jubilado que se protesta los miércoles. 13:43, tramo final de la charla que estamos teniendo con Franco Bartolacci, y decíamos muchos mensajes. Sí, compartimos algunos rápidamente. Hola queridos, les deseo lo mejor para el 2026. Pienso, si volvemos a tener un gobierno nacional y popular, vamos a tener que buscar mecanismos constitucionales para blindar estas empresas públicas, que será de nosotros. Quiero fingir demencia, pero no puedo. Pero excelente la gestión Bartolacci y de la UNR en general. Nos escriben del 8500, nos escriben del 7905. Tranquilidad, ya los sindicatos y dirigentes políticos están organizando un paro general por tiempo indefinido contra las privatizaciones. Ah, no, era el chiste del 28 de diciembre, nos dice alguien, porque ayer que fue el Día de la Inocencia. Se estaba mirando y digo, ¿dónde salió esa información? Chiste con un día de delay. La memoria también hay que reafirmarla en las universidades y todos los niveles de la educación. No veo en el estudiantado un compromiso social y es culpa nuestra, nos escriben del 7905, del 4710. Es culpa nuestra, nos estamos yendo de vacaciones, así que vas a escuchar una programación especial desde la mañana temprano hasta las 12, y luego va a haber un montón de cuestiones grabadas. Lo que sí es cosa nuestra, perdón, dijo el oyente, la voy a recordar en febrero, para que empecemos a hurgar durante el 2026 sobre esta autocrítica que tenemos que hacer, porque cosa nuestra. ¿Y qué significa cosa nuestra? Digo porque cuando decís nuestra... Culpa nuestra, no cosa nuestra. Culpa nuestra, digo, pero por eso como la cosa, como la responsabilidad, ¿no? Sí. La pregunta que le hago a este oyente, a esta oyente, ¿qué significa nuestra? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Dónde detectás, desde el rol que cumplís en este pueblo, en esta sociedad, esa autocrítica? Simplemente es una tarea para enero. Queda tarea pendiente entonces. 4710, ¿qué dice Franco de los votos de los senadores de la provincia a favor de la desfinanciación de las universidades? Bueno, ya nos contestó. Empezamos hace un ratito. Nos escriben también del 7050. Diego, te amo, nos ponen. Le contás a Franco que gracias a él volví a ser yo. Nos escribe del 7050, soy maestra mayor de obras, sin laburo hace 2 años, arranqué corretaje inmobiliario este año, tengo 48 años y promedio 8, y soy muy feliz. Si no puedo hacer lo que hice durante 25 años, que fue construir, voy a vender propiedades gracias a la inmensa UNR. Voy a la Pile de Calle Moreno, almuerzo muy rico, sano y súper accesible. ¿Cómo no amar la universidad y la gestión? Y nos desea un estudio como el de la Urbana Play para el 2026. Vamos, bueno, estamos, va a cambiar el estudio de Radio Universidad. Mirá la bomba que está tirando. Va a cambiar el estudio de Radio Universidad para el 2026. Ya estamos en obra. Con eso, y el último mensaje que compartimos, que nos llegó al chat del YouTube, también para el rector, por favor, pueden preguntarle al rector qué pasa con el pago de las vacaciones 2024 a quienes se jubilaron en ese año. Algunos de los mensajes que nos estuvieron llegando tanto al canal del chat del YouTube como al 153-886677. Acá el oyente también nos pide que, en lo personal, me da un poco de vergüenza, pero bueno, por supuesto que le pondremos el pecho y lo haremos. Dice que Diego locute nuestra entrega de colación y Franco entregue los diplomas. Si aceptamos o no la ¿Entrega de colación de dónde? Me aparece de acá de gimnasio, entiendo yo. Sí, yo soy profesional de entrega de diplomas, o sea, tengo un doctorado. Eso, no están haciendo ninguna propuesta indecente. No, me encanta. Simplemente los alcances yo públicos. Sí, claramente. Respuestas. No, a ver, con el pago de las vacaciones no pasa nada, habría que ver la situación en particular. En todo caso, me escriban en las redes sociales y nos fijamos en el número de expediente, pero está haciéndose como corresponde. Me voy a fijar si en ese caso en particular hay alguna situación. En todo caso, que me reenvíen el mensaje de WhatsApp o que me escriban a las redes y lo miro. Y respecto del otro mensaje, es una maravilla. Y la verdad que son las historias que empujan a seguir, porque de verdad que muchas veces uno se pregunta, ¿no?, si vale la pena un montón de cosas. Y es agotador, al menos lo que propone el mundo que vivimos. Yo la fuerza la junto siempre en la convicción y en historias como esa, que hay miles, que todos los días me llegan, de un montón de gente
a la que lo que estamos generando en la UNR le está cambiando la vida, que te abre puertas para pensarte por fuera de la universidad o adentro de la universidad cuando nunca te lo habías imaginado. Eso es impresionante, la cantidad de gente que me dice en un montón de actos que en su vida habían pensado que iban a recibir un diploma de la UNR y lo feliz que están recibiéndolo. Bueno, es como que eso te devuelve toda la energía y te empuja a seguir, así que muy contento con ese testimonio. Y aparte, cuando escucho esto último que mencionás y también leer a los oyentes en este sentido, es una construcción que va debatiendo, pero quiero utilizar algún término más bélico, peleando, guerreando contra todos los disparos y exocet que tira, para decir, la derecha. Pero no tengas duda que buena parte de la custodia de ese reconocimiento que tiene la universidad en la sociedad argentina se juega en muchas de estas cosas que estamos haciendo. Yo no tengo duda. Que es un exocet también, pero es de otra manera. Es un exocet claramente romántico. Donde el esfuerzo, porque, a ver, lo más fácil muchas veces es hacer la plancha. Para alguien que le toca gestionar una institución de la diversidad, la magnitud y la complejidad de nuestra universidad, en un contexto tan precario como estamos. ¿A quién se le ocurre crear 4 escuelas nuevas, 20 carreras nuevas, una facultad nueva, una escuela de oficio, una secundaria virtual, poner puntos en 80 municipios y comunas? Si lo más fácil hubiese sido hacer la plancha, total, la misión primaria de la universidad se cumple y se cumple bien, y llegar hasta el próximo periodo. Ahora, yo creo que la universidad está para mucho más de lo que estaba, aún haciendo un montón de cosas bien. Y creo que además en eso mucho más que puede generar, custodia mejor el reconocimiento que la sociedad argentina tiene y se pone más en valor como institución. Por eso emprendemos todo lo que emprendemos, incluso con una dosis en algún punto de irresponsabilidad por el contexto. No tengo ninguna duda de que es así. Por eso para mí es tan importante cada uno de los testimonios. Y es ir a la entrega de diplomas y conocer a todas esas historias es casi como ir a buscar energía y recargar para poder seguir. Últimas preguntas para Franco Bartolacci, Jorge. No, de vuelta un poco lo que imaginás para lo que viene. Hemos hablado un montón de lo que se construyó, me quedo con la idea de que se puede ser contracíclico, evidentemente, aún en un ciclo tan negativo desde lo estructural como el actual, a nivel macro, político, económico, financiero argentino. ¿Cómo imaginás el año que viene? ¿Cómo imaginás los próximos 2 años? Yo creo que no solo que se puede, sino que cuando hay una convicción profunda, como en este caso, se debe, aun cuando no sea lo políticamente correcto o el camino más cómodo de transitar. Por eso creo que tenemos que seguir así. Yo primero agradecerle a la comunidad de la UNR todo lo que viene haciendo. No podríamos contar ninguna de estas cosas si no fuera por su esfuerzo. Yo me saco el sombrero y pedirle mucha inteligencia para lo que viene. Nosotros vamos a necesitar estar muy unidos y ser muy inteligentes. Hay que ponerle mucho corazón al desafío que está por delante, pero también mucha cabeza fría, porque no avanza el que se enoja más, sino el que piensa mejor. Y como las condiciones son muy complejas, las condiciones que atravesamos y las condiciones que se nos proponen en el escenario que tenemos que atravesar, vamos a tener que estar muy juntos y muy inteligentes en las decisiones, para defender la universidad en un momento muy, muy delicado. No tengo ninguna duda que lo vamos a poder hacer, porque así venimos, pero conforme va avanzando el tiempo y la situación se hace más compleja, bueno, las condiciones son más difíciles y requiere mayor esfuerzo. De mi parte, lo de siempre, todo puesto para ese objetivo. Bueno, ojalá que el 2026 nos permita alumbrar un escenario distinto. Yo creo que si somos capaces de hacer eso como lo venimos haciendo y extremando los esfuerzos frente a la profundización de la complejidad, no tengo ninguna duda que más temprano que tarde vamos a poder contar una realidad bien distinta. El Mensajero me permite, Licha, vas vos atrás de esto, me permite sacar la responsabilidad de una pregunta que es clave y que sin dudas es un tanto prematura,
pero que es interesante y que todo el mundillo de la política y de la universidad se hace. El mensaje del 4096 dice, entre otros motivos por los que no entiendo al presidente, es cómo puede ser que esté haciendo una transición al judaísmo siendo tan nazi en su accionar. Por otro lado, me pongo de pie con la gestión de Franco y de nuestra intendenta María Eugenia Schmuck. Los abrazo, 4096 es el mensaje, si bien es por supuesto... Voy a buscar si tengo algún familiar agendado con el 4096. Dice 341, así que no es de San Jorge, no es la tía de San Jorge. Pero bueno, preguntarte, aprovechar este mensaje que te abraza, sin duda preguntarte, ¿qué pasa con Franco Bartolacci en el 2027 luego del rectorado? Tenés para elegir cargo, porque es senador nacional, diputado nacional. Menos rector. De verdad no estoy pensando en eso. Honestamente, primero porque creo que es un delirio en el mundo que vivimos pensar a 2 años, no tiene ningún sentido. Segundo, porque creo que es un momento donde el desafío que tiene la educación superior en la universidad amerita poner el 100% de la energía en donde estoy. Tercero, porque creo que es uno de los problemas de la política. Creo que uno de los problemas es que todo el mundo que asume una responsabilidad, el día después está pensando qué va a hacer en el próximo ciclo, y eso te hace poner la energía en el lugar incorrecto. Yo creo que es al revés, que cuando vos asumís una responsabilidad tenés que poner bien la energía en ese lugar. Si haces las cosas bien en ese lugar, después lo demás viene solo. Obviamente que algo voy a hacer, pero veremos mucho más adelante. Licha, que te recontra interrumpí, ¿eh? No, yo me quedé con el mensaje, porque nosotros ya contamos algunas cosas, pero está bueno que lo cuente Franco. La radio va a tener nueva casa en el 2026. Así es. Se la merecía. La radio, como todo lo que pasa en la producción de los medios públicos de nuestra universidad, hace un laburo tremendo, y yo también pedirles disculpas porque muchas veces ese laburo, como sucede en muchas otras cosas en el ámbito universitario, no es en las condiciones al menos que todos deseamos o efectivamente queremos. Una tenía que ver con las condiciones de infraestructura. Y bueno, hemos tomado una decisión de garantizar, sí, el entorno que hace falta para una radio del prestigio y del laburo que hace esta radio y que hacen ustedes. Así que ya estamos en obra, esperamos en muy poquitito tiempo tener el nuevo lugar, que además va a ser en la sede de nuestro rectorado, o sea, en la casa madre de la UNR, ahí en Córdoba, Italia. Un lindo lugar para que sigamos contando buenas cosas y aportando como tiene que aportar un medio público como es la radio de nuestra UNR. Bueno, nos van a ver renovados el año que viene. Sí, yo quiero hacer un programa. Eso sí quiero hacer. ¿Cómo es eso? A lo rector. No sé si tanto, me parece un montón. Pero tengo ganas. Yo he contado 1000 veces, además de que he estado como columnista, he contado 1000 veces que de chico tuve 3 programas de televisión, 2 programas de radio en San Jorge. O sea, tengo como una cosa ahí que tenés apagada. Quiero despertarla de nuevo. Esta política debería haber ido comunicación. No, es que hice las dos. Empecé las dos. Sí, empecé las dos. Después terminé optando por política, porque tengo los talleres de comunicación de primer año y los tengo aprobados. Bien. Sí, con Ana María Margarit. El trabajo final fue una nota cuestionando a la intendencia de San Jorge. Mi viejo sufrió varias represalias por esa nota osada de un estudiante bastante ingenuo en aquel momento. Bueno, ahí está, teléfono para Lucas del Quiérico. Un espacio para el ¿qué sé yo? Domingo 23:30, una cosa así. Ahí los últimos. Está bien. Sí. Ojo que no es un feo espacio el domingo a la tarde-noche. No, pero un dato que te va a gustar, que tiene que ver con que el domingo hay propuestas de nicho. Tenés fútbol, cuando hay fútbol, y si no tenés nada. Entonces, quienes nos interesa la política, la coyuntura, cómo viene la semana, cuando haces un programa político tiene extremo éxito. Te tiré un datazo. ¿Querés hacer un programa político? Es que no sé qué lo quiero hacer, esa es la pregunta. Ahí va. Yo me fui a... Tengo que pensar eso todavía. Pero se puede. Bueno, Jor, la última tuya y cerramos la entrevista. Bueno, y gracias a ustedes por el laburo, de verdad. Gracias. No, creo que hemos dado la vuelta, Diego. Lo dimos todo. Sí. Para mí es lo dimos todo. Para mí es que hay que desearle un gran y feliz año a todos los que están del otro lado, porque sin ellos nosotros no seríamos nada. A los que nos escuchan, nos eligen, a los que eligen la radio de la universidad pública, a los que defienden la universidad pública,
los que quizá no la defienden tanto, pero nos escuchan y nos eligen, a pesar de encontrar disensos en lo que hacemos día a día. Me parece que es eso, un gran y feliz año para todos y todas. Que todos podamos brindar con algo, con lo que sea, que se pueda, que podamos poner en la mesa el mañana en la noche, que sea un brindis por un año mejor que el que se va. Nada más que eso. Me sumo al saludo, me sumo al deseo, me sumo al agradecimiento enorme a quienes nos acompañan con la mejor cada día. Hay algo de la magia de la radio que sigue intacto, que es esa cuestión del contacto inmediato con quien estás escuchando, con quien participa, con quien reacciona, casi siempre con la mejor de las ondas, y cuando es con mala onda, bueno, allá quienes eligen esa manera de relacionarse con el mundo. La verdad que es un privilegio poder seguir estando en este espacio, en este lugar. Ojalá haya muchos más espacios para el periodismo en la ciudad, una ciudad que, como decíamos, está duramente monopolizada. En este momento hay protestas frente al diario La Capital, estamos en una situación difícil, los periodistas también. Así que bienvenido, y se saluda la apuesta de la universidad por sostener un espacio de periodismo, además desde un lugar público del Estado, que está siendo también tan duramente atacado desde el discurso del gobierno nacional. Que pasen hermosas fiestas todos los oyentes, todos quienes nos acompañan, los entrevistados, y nos reencontramos en unos días también en este estudio, o en el nuevo dentro de poco tiempo también. Mensaje final de Franco Bartolacci, simplemente decir que adhiero a las palabras de mis compañeros y amigos Licha y Jor, mandarles un beso y abrazo enorme a toda la comunidad de la Universidad de Rosario, un beso y abrazo enorme a todas y todos los oyentes y los flamantes viewers de nuestra universidad, de nuestra radio, la Universidad de Rosario, y también por la confianza, por el acompañamiento, a vos que nos escuchás todos los días y que aportás tus miradas, aportás tus críticas, nos mandás críticas en sigilo, eso también lo valoramos fuertísimamente. También que nos acompañás en absolutamente todos los momentos, y hablo de los momentos donde son complejos inclusive de transmitir, de dar noticias, año que lo hablamos en la charla, donde desde la oficialidad, desde lo más alto de la política, desde lo más alto de la política oficial, hay una propaladora permanente de mentiras, de desconfiguración. En ese contexto donde hacen la política y están desarmando, desestructurando, con desfinanciamiento, todo lo construido en los últimos 200 años, es complejo digerirlo, es complejo también informarlo, y también es clave esta relación que tenemos en la comunidad de la radio de la Universidad de Rosario, de no solamente nuestra honestidad, de poner el cuerpo con el alto profesionalismo, sino de hacer lo posible e imposible para ser mejores que ayer. Y eso nos permite tener este balance que de alguna manera en lo laboral es positivo. Nos permite también este análisis la Universidad de Rosario, y no lo planteo porque tenemos al rector aquí en nuestra mesa de trabajo, sino porque trabajamos con libertad, y eso también nos permite poner en contraposición, en crítica de qué sucede en los otros medios de la comarca rosarina y de la República Argentina. Si nos embarcamos en balance, podríamos estar haciendo y hablando durante 2 horas más, pero simplemente decirte gracias, mandarte un fuerte abrazo, festejen mañana a la noche, abracen a quienes puedan, recuerden a los otros, y también construyamos en clave de unidad el año que viene. Hay un dato que no es menor y que lo saco de las últimas elecciones. Somos un 60% que apostamos a la pluralidad, a la solidaridad, a una Argentina que nos contenga a todos, y una minoría que eligió, que hay que respetar porque somos demócratas, que está generando lo peor que contaremos a lo largo de nuestra historia. No hay que volver a pisar lo que no queremos o lo que rechazamos. Por eso este enero hay que tomarlo para pensar detenidamente y construir, para no repetir. Franco Bartolacci, cierre del programa, cierre del año. No, agradecerles a ustedes por el laburo, por el compromiso.
por la sensibilidad y el profesionalismo, a los oyentes por seguir esta propuesta de nuestra universidad pública de la ciudad. Mucho de corazón a la comunidad de la UNR. De verdad, nada de lo que contamos sería posible sin su esfuerzo. Y desearles a todos que pasen un buen cierre de año con los afectos, con la gente que lo quiere bien. Siempre las fechas de corto de inicio son un capricho, pero son buena excusa para abrazarse con la gente que uno quiere, para encontrar en los afectos la fuerza para seguir y para proponernos la esperanza. Ojalá seamos un poco más empáticos, que aprendamos que es más importante pensar en los demás que en uno mismo, que nos merecemos un mundo mejor del que estamos viviendo, y que la vida es para hacer cosas importantes, no para llegar más rápido a un lugar o para ocupar lugares importantes, es para dejar algo que ayude a otros a estar un poco mejor. Si todo eso se pone en marcha, bueno, el horizonte será bastante más alentador. Así que felicidades para todos. Feliz año nuevo para todas y todos. Nos reencontramos en febrero. Seguí escuchando la programación de Radio Universidad de Rosario.